Hola mis futuros ingenieros, en esta ocasión les voy a explicar un ejercicio sobre electrodinámica, específicamente este circuito eléctrico que están viendo en la pantalla. Soy Marci Cardoso, tu tutora virtual, y aquí encontrarás un video nuevo todos los viernes. Sin más rodeos, vamos para la explicación. Estamos viendo aquí nuestro circuito eléctrico. Vamos a hacer la lectura del enunciado. Una lámpara de 0,4 vatios se diseña para que funcione con 2 voltios entre sus terminales, lo que vemos aquí en el circuito. Una resistencia R, que es esta que está aquí, se coloca en paralelo con la lámpara y la combinación se pone en serie con una resistencia de 3 ohmios, que sería esta, y una batería de 3 voltios, que sería esta, ¿verdad? La fuerza electromotriz, cuya resistencia interna es 1/3 de ohmios, que sería acá. O sea, la batería sería todo esto que está encerrado en este círculo. ¿Cuál deberá ser el valor de R si la lámpara diseñada ha de funcionar al voltaje dado? Bueno, pues primeramente vamos a hacer la identificación de los conceptos. Entonces hagamos primerito el análisis de este ejercicio. Nos dice que tenemos una lámpara con su potencia, ¿ok? Esta puede trabajar a 2 voltios y nos dice aquí que la lámpara diseñada ha de funcionar al voltaje dado. Por lo tanto, esta lamparita está trabajando a 2 voltios. Si él está trabajando a 2 voltios y está conectado en paralelo con esta resistencia R, la resistencia R también va a tener sobre ella una caída de tensión de ¿cuánto? De 2 voltios. Esa es una característica de una conexión paralela, o sea, tienen el mismo voltaje o la misma diferencia de potencial entre sus terminales. Si yo digo que entre este punto y este punto hay 2 voltios y entre este punto y este punto hay 2 voltios, implica que entre el punto B y el punto A hay 2 voltios. ¿Qué más podemos decir? Entonces ya sabemos que la diferencia de potencial sobre R es 2 voltios, ya tenemos algo aquí. Sabemos que es un ejercicio de electrodinámica, ya que vemos un circuito aquí. Aquí lo importante es, ¿qué análisis de circuito voy a hacer? ¿Solamente con ley de Ohm? ¿O voy a aplicar leyes de Kirchhoff? ¿O algún otro método de resolución de circuitos eléctricos? Entonces vamos a ir viendo. Si yo tengo el voltaje entre A y B, entonces yo puedo saber el voltaje que sobra. Dice que ellos consumen 2 voltios y mi batería o la fuerza electromotriz de mi batería es 3 voltios. Por lo tanto, si le resto 2 me queda solo 1 voltio. ¿Quién está consumiendo ese 1 voltio? Pues este conjuntito de 3 ohmios más 1/3 de ohmio. Ellos están conectados en serie. Por lo tanto, yo puedo hacer aquí una combinación serie y tener una sola resistencia. Y ahí yo sé la caída de voltaje. Entonces, ¿es necesario aquí aplicar las leyes de Kirchhoff? ¿Puedo aplicarlas? Puedo. ¿De qué puedo? Puedo hacer, por ejemplo, esta malla aquí, luego esta malla pequeña aquí, o puedo hacer la malla grande, pero pasar por la lámpara. Luego puedo hacer un nodo acá y obtener la respuesta que me está solicitando. Pero al ser un circuito simple y tener una sola batería, podría resolverlo mediante combinación de resistores y ley de Ohm. Entonces, yo creo que vamos a optar por eso. ¿Qué podemos entonces concluir en el análisis? Pues es un ejercicio de electrodinámica donde tenemos combinación serie, combinación paralelo, por lo tanto tenemos una combinación de elementos mixta. Y aquí decido aplicar la ley de Ohm. Ahí está. Y resistencias equivalentes o una combinación de resistencias que me convenga. Luego del análisis vamos a pasar al planteamiento. El planteamiento ya casi lo hice completo durante el análisis, pero voy a repetirlo. Dijimos que el voltaje sobre la lámpara es de 2 voltios. Y como está en paralelo con R, también sobre R es 2 voltios. Por lo tanto, sé que de A a B consume 2 voltios.
3 voltios que me está entregando la batería, menos 2 me queda 1 solo voltio. Quiere decir que ese 1 solo voltio lo consume la combinación de 3 más 1/3 de ohm, ya que están en serie. Yo puedo combinar estas resistencias, tengo la diferencia de potencial sobre ellas y puedo hallar esta I. Esta I sería la I total. Yo tengo esta I, tengo la I que entra en B. Podría en ese caso hallar X, que está representando la corriente por la lámpara. ¿Cómo puedo hallar esto? Pues yo tengo la potencia y tengo el voltaje, por lo tanto lo puedo hallar. Una vez que tengo esta corriente, lo voy a restar a esta corriente total para obtener la corriente Y. Y teniendo la corriente Y y teniendo la caída de voltaje sobre R, fácilmente por ley de Ohm puedo hallar la resistencia que me está solicitando. El planteamiento lo hice en forma verbal, ¿verdad? ¿Qué es lo que utilizaríamos aquí? Pues podría ser un resumen aquí de las fórmulas que voy a ir utilizando. Voy a usar de potencia, ¿verdad? Que me dice que es el voltaje por la corriente. Voy a también usar resistencia equivalente de serie, que sería una resistencia 1 más una resistencia 2. Y voy a utilizar la ley de Ohm, ¿verdad? Que me dice que la corriente es directamente proporcional al voltaje y tienen una constante de proporcionalidad de 1 sobre R. Entonces ahí tendríamos. Estas ecuaciones serían lo que utilizaría. Ahora vamos al tercer paso, que es la ejecución del problema. Ok, empecemos con lo que habíamos dicho, que si sobre la lámpara hay 2 voltios, también sobre R hay 2 voltios. Puedo hallar ya la corriente X. Entonces voy a tener que la potencia sobre la lámpara me dijo que es 0,4 vatios. Y esto es igual a la corriente por la lámpara, que le llama X en este ejercicio, por la caída de voltaje sobre la lámpara. Entonces aquí X estaría siendo PL dividido esto que está aquí. Esto que está aquí está multiplicando, va a pasar al otro miembro dividiendo. Por lo tanto, voy a tener 0,4 vatios dividido 2 voltios. Y esto me quedaría 0,2 amperios. Ahí, tengo la corriente X ya. Puedo colocarlo aquí. Ahí ya lo tengo. Bueno, el siguiente paso que dijimos es que si aquí de A a B está consumiendo 2 voltios, por lo tanto, el 1 voltio que saco de 3 menos 2 lo consumen esta combinación. Esta combinación de resistencia está consumiendo 1 voltio. Puedo hallar una resistencia y serie que va a ser 3 más 1/3. Y esto me va a quedar 10 sobre 3 ohmios. Ok, entonces ahí tengo la resistencia y tengo el voltaje de 1 voltio. Por lo tanto, aquí puedo aplicar ley de Ohm para esa parte. Y voy a tener que esa corriente I, que es la corriente total del circuito, va a ser el voltaje sobre esa resistencia serie dividido esta resistencia serie. En este caso es 1 dividido 10 sobre 3. Entonces este 1 tiene su denominador 1. Entonces me queda 3 sobre 10. Por lo tanto, la corriente total me queda 0,3 amperios. Una vez que tengo la corriente total que entra aquí y sé que de este lado va 0,2, entonces aquí va a ir el resto. Yo sé por ese nodo que I tiene que ser igual a X más Y. Y de aquí voy a despejar Y. Va a ser I, como la X aquí le está sumando la Y, va a pasar restando. Entonces va a ser I menos X. Tenemos entonces 0,3 amperios menos 0,2 amperios. Por lo tanto, aquí la corriente Y me está saliendo 0,1 amperios, que es la corriente que pasa aquí. Ya tengo la corriente y el voltaje sobre él, por lo tanto ya puedo hallar R nuevamente por la ley de Ohm. Voy a decir que la corriente por esa resistencia va a ser su voltaje. El voltaje sobre R, que dijimos que es el mismo que la lámpara, dividido esa R que estoy buscando. Por lo tanto, aquí R, si lo despejo, va a ser VR dividido Y. Y BR dijimos que era 2 y Y es 0,1. Por lo tanto, esto nos queda 20
ohmios. Y ahí tenemos la respuesta de lo que nos estaba solicitando este ejercicio. Por lo tanto, esta resistencia que tenemos aquí es 20 ohmios. Si te quedó alguna duda sobre esta explicación, no dudes en escribirme en los comentarios que yo voy a estar encantada de responderte. Ya yo